Buenos días, Iglesia. Vamos a orar para pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana a través de su palabra. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos delante de tu presencia y queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que tú nos hables, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Que podamos recibir aquello que tienes para nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me está hablando en estos días, estoy leyendo y meditando acerca de un tema que es las prioridades. Una prioridad es aquello que tú eliges y que tú y yo pongo en mi vida o ponemos en nuestra vida por delante de otras cosas. Esa es la prioridad en nuestra vida. Cuando llegamos a un cruce de circulación, sabemos que un coche tiene prioridad a otro porque hay unas reglas de tráfico que regulan eso, ¿verdad? Si te sale por la derecha y no hay ningún semáforo ni ninguna señal, tiene preferencia sobre el que sale por la izquierda. Bueno, más o menos los que sabemos conducir aún nos acordamos un poco de ello. Y más nos vale acordarnos porque el hecho de transgredir esas reglas, además de una multa, nos puede suponer tener un accidente de tráfico. Entonces más vale que sepamos claro cuáles son las reglas de prioridad y qué es lo más importante hacer en cada momento, ¿verdad? De hecho, nuestra vida está llena de decisiones, nuestra vida está llena de prioridades. Cuando yo pongo mi alarma para levantarme a las 6 de la mañana y le doy 5 minutos más, es porque mi prioridad es dormir 5 minutos más. Más allá de lo que yo hubiera planeado hacer a las 6 de la mañana, quizá había pensado levantarme a orar o levantarme a empezar a vestirme, a asearme, pero si le doy 5 minutos más a mi alarma, quiere decir que mi prioridad es seguir durmiendo 5 minutos más. Y cosas como estas tienen pocas consecuencias en nuestra vida, la verdad no viene de esos 5 minutos o de esos 10 minutos de dormir más por la mañana, aunque muchas veces, y nos ha ocurrido a más de uno, esos 5 minutos, sin darnos cuenta, se convierten en una hora y entonces sí que tenemos un problema. Llegamos tarde al trabajo o lo que sea, ¿verdad? Entonces es importante establecer prioridades en nuestra vida y tener claro qué es lo primero, qué es lo importante, qué es lo urgente. En Juan 4, perdón, en Juan 4, Jesús está saliendo de Jerusalén, saliendo de Judea, perdón, y iba a Galilea, y dice que la palabra que le era necesario pasar por Samaria, y en el versículo 6 dice que estaba en el pozo de Jacob, y Jesús estaba cansado del camino, y se sentó al pozo, y vio a una mujer, y le dijo, dame de beber, porque había enviado a los discípulos a comprar comida, ¿verdad? Porque tenía cansancio y además tenía hambre. Entonces, se establece una conversación con la mujer, y en medio de esta conversación llegan los discípulos, versículo 27, dice que se maravillaban de que Jesús tuviera conversaciones con una mujer, ¿no? Y mientras la mujer iba a la ciudad a explicar lo que había pasado y tal con Jesús, los discípulos le dijeron, Rabí, come. Dice que le rogaban, le insistían en cierto modo, Maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no entendéis, no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En este pasaje, y de una forma muy sencilla, podemos ver a Jesús cómo establece su prioridad. Por cansado que estuviera, Jesús no desaprovecha la oportunidad de hablar con esta mujer para presentarle el plan de salvación, porque a eso había sido llamado Jesús. Esa era la prioridad en su vida, cumplir, como él dice un poquito más adelante, hacer la voluntad del que me envió. Esa era la prioridad en su vida. De hecho, ni siquiera cuando la mujer va a la ciudad a buscar ayuda, a explicar lo que ha pasado, los discípulos le dicen, come. Y él dice, no, no, tengo que acabar lo que he empezado. Lo importante es, para mí, la comida espiritual es comer de la voluntad de mi Padre. Esa es mi prioridad. Y Jesús en este caso antepone la prioridad de cumplir la voluntad de Dios incluso a una necesidad física. Y a veces pensamos, no hombre, ¿cómo? Bueno, sí, yo también estaría dispuesto a dejar de comer o a ayunar o tal, por hacer algo, por hacer lo que Dios me pidiera, ¿no?
Pero cuando se trata de confrontar otras cosas que pueden ser más complicadas, como por ejemplo, bueno, la prioridad es marcar lo que Dios dice, y lo que Dios dice, si Dios dice que esto es pecado, si Dios dice que esto está mal, si Dios dice que esto está bien, y a veces es tener esa prioridad en nuestra vida y enfrentarnos, o eso va a provocar enfrentamientos con otras personas. Y en ese momento igual nos tiramos para atrás, ¿verdad? ¿Cómo voy a decirle a mi jefe que esto que está haciendo no es correcto? Me voy a enfrentar con esto. ¿Cómo voy a decirle a mi marido que esto es así o es así? ¿O cómo voy a decirle a mi mujer que esto tiene que ser de esta manera o de la otra? Me voy a buscar un problema con mi mujer, con mis hijos, con mi marido, con mi jefe, con mis vecinos. Entonces, tener las prioridades claras en estos temas es de vital importancia. En el Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué está diciendo el salmista en este salmo? Está diciendo: pon orden en mi camino, no como a mí me apetezca, sino pon orden en mi camino según tu palabra. Que la prioridad en mi caminar diario sea lo que tú estableces, sea lo que tú dices, porque eso va a traer seguridad en mi vida de que ninguna iniquidad, o sea, ninguna cosa mala, ningún pecado, ninguna carga, ningún tema que el diablo quiera traer en mi vida, nada de eso se va a enseñorear de mí. Si yo ordeno mis pasos y mis prioridades conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios establece, no voy a ser dominado, nada se va a enseñorear de mí que venga de parte del diablo, porque mis prioridades van a estar marcadas por lo que Dios dice, por lo que Dios ordena en su palabra. Entonces, qué importante, ¿verdad? Tener claro qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios quiere que hagamos para que eso sea la prioridad en nuestra vida, por complicado o por difícil o por peligroso que pueda parecer. Pero si Dios lo establece, si Dios lo dice así, ¿quién mejor que Él conoce nuestros caminos? ¿Quién mejor que Él quiere lo mejor para nosotros? No hay nadie que nos ame tanto como Dios, no hay nadie que nos quiera tanto como Dios, no hay nadie que tenga preparado un camino de bien, de paz y no de mal para cada uno de nosotros. El andar conforme a lo que Dios establece, el andar, poner nuestros pasos en prioridad con lo que Dios establece, es un tema de fe. Realmente me confío en Dios, creo a Dios, sé que Él tiene lo mejor para mí, sé que nada va a fallar, sé que todo va a ir bien si cumplo y si pongo en prioridad lo que Dios dice que tiene que ser prioritario. Es un tema de fe, porque la obediencia es cuestión de fe. No puedo obedecer si no estoy seguro. O al revés, si estoy seguro de a quién estoy obedeciendo y que quiere lo mejor para mi vida y lo conozco y sé cómo es Él, lo voy a obedecer porque tengo fe, puedo confiar, puedo estar tranquilo, puedo poner mi futuro en sus manos, puedo ordenar mis pasos según su palabra, puedo priorizar lo que Dios quiere que priorice, porque eso va a ser bendición para mi vida. Jesús en Mateo 6 lo enseñaba también aplicándolo al mundo físico totalmente, porque Jesús decía: no os preocupéis por lo que tengáis que comer, por lo que tengáis que beber, por lo más natural del mundo, no te preocupes incluso por el trabajo, por la comida, por la bebida, por las relaciones interpersonales, no te preocupes por nada de eso. Si Él cuida la hierba, si Él cuida los pájaros, si Él cuida su creación, ¿cómo no te va a cuidar a ti? ¿Cómo no me va a cuidar a mí? Que fue capaz de dar a Jesús por amor por cada uno de nosotros. Jesús dice: no os preocupéis por todo eso, no os preocupéis por buscar vosotros las cosas importantes o las cosas de la vida como hacen todos los demás, porque entonces no os va a distinguir nada de los demás. Y Jesús dice: más bien, buscad primeramente, pon tu prioridad, pon lo primero en tu vida, el reino de Dios y su justicia,
el reino de Dios y hacer aquello que es justo, y todas estas cosas, y está hablando de trabajo, está hablando de comida, está hablando de vestido, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué importante que podamos tener claras nuestras prioridades. Qué importante que podamos poner lo primero en nuestra vida, todo lo relacionado con el reino de Dios, con obedecer sus caminos, con obedecer sus mandatos, con obedecer sus palabras. Qué importante que podamos priorizar cada día y en cada momento aquello que Dios dice por delante de aquello que nosotros queremos, aquello que nos gustaría. Sin temor, en confianza, podemos estar seguros de que lo que Dios establece, de que lo que Dios nos pide es lo mejor para nuestra vida. Un abrazo, iglesia, y que podamos caminar este día priorizando todo aquello que Dios nos pide que prioricemos. Nos vemos. Bendiciones.